Bien, nos acompaña Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, Stalin, momentos difíciles, bienvenido. Buenos Vive días. el país, decisiones. Ayer jueves, otra decisión que se suma, la de la Eurocámara, reconociendo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el responsable, digamos, del Poder Ejecutivo ahora, sobre la base de las interpretaciones de artículos de la Constitución Nacional. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? La gente a veces se desespera, otros dicen, bueno, vamos a paso lento. Al final de cuentas, esto no es de un día para otro, ¿no? Como dicen, pero parece, ciertamente crees que es irreversible. Mira, ciertamente son momentos difíciles, además inéditos, ¿no? Porque quien nos llevó a esto ha sido Maduro, al negarle a los venezolanos el poder elegir. Y aquí hay que recordar, o sea, todo lo que ha significado desde el 2016, cómo trancaron las vías para hacer el referéndum revocatorio, cómo en el 17 con la exigencia de elección, toda la represión que hubo, todo lo que hicieron con el tema de las elecciones y cómo terminaron con el 20 de mayo con esa farsa que nadie reconocía, es lo que nos trajo hoy a esta circunstancia. Y que hoy todos esos países, a quienes nos ven, todos esos países no son irresponsables. No es un tema, o sea, estamos hablando de que próximamente toda la Unión Europea va a reconocer a las decisiones de la Asamblea Nacional, que muchos países de América lo están haciendo. Entonces, aquí el mundo de Asia, de África, todo el mundo está reconociendo una decisión constitucional y que lo que busca es la exigencia que haya elecciones libres en Venezuela. Porque aquí nosotros no estamos planteando que es que se quede Juan para toda la vida, sino que haya elecciones en el país, que los venezolanos tengamos el derecho de elegir, que vayamos a un gobierno de transición acordado, buscando la fórmula para atender la crisis y que eso es lo importante. Aquí nosotros queremos es superar la pobreza, que a usted le llegue agua, que le alcance el dinero, que tenga para ir al supermercado y consiga lo que quiere. Ese es lo que está hoy planteado. Y la semana que viene, por ejemplo, se van a dar los primeros pasos de las decisiones que tomamos, que debe entrar la ayuda humanitaria que está en alimentos ¿Cómo va y a entrar, medicina. Stalin? Porque decirlo es una cosa y la actuación real, lo tangible, es otra, ¿no? Bueno, ahí se está trabajando con las ONG. Primero, nosotros reconocemos Digamos, si el gobierno tranca, porque hay voceros del gobierno que dicen que eso es una limosna y que no lo van a aceptar. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo van a entrar por las fronteras, por la terrestre y la marítima? Bueno, ahí se está trabajando en eso. O sea, la Asamblea Nacional, por ejemplo, no tiene la infraestructura para ello, pero estamos trabajando con las ONG, con la Iglesia, con Cáritas, para poder, uno de los centros va a ser porque puede entrar en la frontera con Colombia. Se está Con trabajando Brasil. con la frontera con Brasil. Incluso, bueno, vamos a esperar la decisión de la Unión Europea. Nosotros somos frontera marítima con los Países Bajos. Entonces, buscar la fórmula de que los venezolanos tengan acceso a esa ayuda. ¿Y qué tiene esa ayuda? Es medicina y alimentos. Medicina a enfermedades crónicas que hoy no se consiguen en el país, diabetes, hipertensión y para usted Sí, de una cantidad de contar. patologías, Y, ciertamente. todas esos requerimientos fueron conformados, eso, la petición o la compra que se hizo a través del fondo que se creó para la ayuda humanitaria con las sociedades de médicos de Venezuela. Mira, estas son las medicinas que hay que buscar, estas son las mayores patologías y eso es lo que va a entrar. Y se está trabajando, bueno, ¿cómo es la logística para eso? Ahí el dilema lo va a tener el gobierno y la Fuerza Armada. Si no deja pasar la ayuda, la gente va a salir a buscarla. Y si la deja pasar, ¿qué es lo que debería ocurrir? No puede repartirla al gobierno, porque sabemos todos los centros de corrupción que se ha convertido eso durante años. Hoy parte de la crisis es porque por todos los negocios que se hicieron con los CLAP, con el sistema de salud. Entonces, hoy el gobierno tiene hoy Maduro tiene un gran dilema que hacer con ese tema. Y nosotros seguimos dando pasos firmes, pasos correctos hacia la transformación y hacia el cambio que necesita el país. Ahora fíjate, Stalin, la sociedad opositora está exigiendo, y a través de sus voceros, en este caso, la representación parlamentaria, elecciones libres, transparentes, con un nuevo, se supone, Consejo Nacional Electoral, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, con un nuevo Contralor, es decir, un nuevo fiscal, un nuevo defensor del pueblo, un nuevo Consejo Moral Republicano. Eso lo plantea la sociedad democrática de oposición. Ahora, el gobierno plantea de repente, no de ahora, lo toma Maduro en los últimos días o últimas horas. Ya lo venía planteando Diosdado Cabello, elecciones parlamentarias. ¿Cómo interpretan, qué lectura le dan ustedes a esa propuesta del gobierno? Primero que es una propuesta o una salida sin sentido, ¿no? Hay un periodo constitucional de la Asamblea por una parte. Dos, sería inconstitucional hacerlo. Tres, demuestra el miedo que la gente tiene, el miedo que el gobierno tiene que la gente se exprese.
Hoy Venezuela necesita una transformación institucional. Hoy veamos cada uno de los poderes. El único poder electo por el pueblo ha sido la Asamblea Nacional. Todos los demás están cuestionados. O cómo el señor Tarek William Saab es fiscal de la República. ¿Nombrado con qué procedimiento? ¿Quién fue? ¿Cuál fue la Asamblea Nacional que lo nombró? ¿Cuál fue el procedimiento que se hizo? ¿Cuál fue el comité de postulaciones? ¿Dónde están sus credenciales? Nada de eso se hizo. ¿Quién es hoy Contralor de la República? ¿Dónde estaba sentado al lado de Diosdado Cabello cuando lo nombraron? ¿Quién es hoy el defensor del pueblo? Nadie ni sabe el nombre de ese señor. ¿Cómo se nombró un tercio del TCJ para no meternos con todo el TCJ? Un tercio del TCJ se nombró de manera exprés en diciembre del 2015, antes que la nueva Asamblea Nacional se instalara. Entonces, porque aquí el tema no es ir a un proceso electoral. Bueno, Maduro dice que el 20 de mayo del año pasado fue elegido democráticamente claro, en las elecciones. Yo digo, hay una cosa ahí, 20 de mayo, en una elección donde los partidos no podían participar, porque fueron inhabilitadas las tarjetas, donde los candidatos más importantes de la oposición para ese momento no podían ser electos. Entonces, ¿en qué proceso electoral era ese? Y además donde participó, 70% del país no participó en ese proceso. No hizo. Y el mundo le dijo desde el 20 de mayo, ese no es un proceso electoral, deben hacer un proceso electoral como dice la ley, como dice la Constitución. Y fue el que nos trajo a esta crisis que hoy tiene el país. Por eso es que yo creo que aquí hay que hablar no nada más, la elección libre es una ruta para la elección libre, porque no se trata nada más de cambiar a los 5 rectores del CNE, sino el TCJ y todo el poder ciudadano, porque tú tienes que construir la ruta. Por ejemplo, situación inédita que va a ocurrir, tenemos más de 3 millones, 4 millones de venezolanos fuera del país. ¿Cómo se inscriben en el registro electoral? Con las trabas que hoy tiene la ley. Eso es un proceso que hay que ir trabajando y construyendo esa ruta, ¿no? Ahora, antes de irnos a la pausa, y rápidamente, Stalin, pero la oposición definitivamente, los partidos, la Asamblea Nacional, en fin, la sociedad opositora, no tiene otro camino sino sencillamente elecciones presidenciales creíbles y con supervisión internacional y con una modificación institucional. No hay vuelta atrás. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, porque los venezolanos tenemos el derecho. Y si el gobierno se niega, ¿qué puede pasar? Y el gobierno está metido en una trampa y esa trampa está haciendo que los venezolanos vivan cada día peor. Hoy cada venezolano tiene una peor situación de vida por culpa de Maduro y su ineficiencia en el gobierno, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Stalin, y retornaremos. Conversamos con Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Continuamos conversando con Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, decíamos en el segmento anterior, antes de hacer la pausa, Stalin, que si el gobierno se niega, ¿qué puede pasar, no? El gobierno habla de golpe de Estado, de intervención militar, de un país, en este caso Estados Unidos, promotor con países títeres, así los califica, que están moviendo todo esto junto con la complicidad de factores políticos internos. Mira, creo que el gobierno durante 20 años ha hablado de esa fábula, ¿no? Y aquí está claramente una decisión de la comunidad internacional de presión para que se logren elecciones libres. Yo creo que hay que ver las declaraciones de la Unión Europea, del mismo Grupo de Lima, las declaraciones del mismo Estados Unidos. Al final, toda esa presión es para que haya una elección en Venezuela. Hoy no es posible, por ejemplo, hacer una elección, pactar una elección, acordar una elección en 5 o 4 meses con Maduro en el poder. O sea, Maduro no es capaz de organizar una elección creíble para los venezolanos, que le dé confianza a los venezolanos. Por eso es que nosotros hablamos del gobierno de transición. Y ahí es importante porque ese gobierno de transición no es un gobierno de la oposición. Es un gobierno que tiene que ser acordado. Es un acuerdo con la Fuerza Armada, con el PSV, con el chavismo disidente. Un gobierno que pueda conducir durante el periodo que se necesite para hacer la elección. Pero definir quiénes del factor poder, en este caso quiénes del PSV que tú señalabas, se involucren y si están dispuestos. Pero para participar ciertamente en ese gobierno de transición. Claro, pero es que parte, yo creo que aquí además la oportunidad, aquí nosotros no estamos planteando tierra arrasada. Nosotros no somos chavistas. Eso fue lo que planteó el chavismo durante 20 años en este país, que no había disidencia, que el que estuviera en contra era traidor. No, aquí estamos hablando, todos somos venezolanos, este país necesita reconciliación, necesita reencuentro. Y que para que aquí haya una salida política y pacífica, tenemos que buscar un acuerdo y que ese gobierno de transición tiene que estar todo el mundo. Y una elección donde participe todo el mundo. Nosotros queremos una elección donde participe la oposición y los que no son opositores, que participe el chavismo o el madurismo y que todos tengamos la opción y que el pueblo sea quien decida y allá donde debemos ir. Y lo otro que hemos hablado es sobre las garantías. A eso voy ahora. Si eso ocurriera, ¿no? Es una hipótesis por lo pronto, pero es un planteamiento firme, digamos, de la oposición. Si eso ocurriera,
¿En cuánto tiempo pudiera registrarse esa elección presidencial? Que no sé si toca también al resto de los poderes. En este caso, una elección general, eso es un poco más complicado. No, nosotros no tenemos problema en eso. Creo que, pero creo que el tema de las elecciones generales hay que ver. Nosotros no hemos tenido Primero problema con una eso. elección presidencial. Pero aquí lo que resuelve la crisis es el tema de la elección presidencial, porque no hubo elección presidencial en el 2018 como debió haber tocado. Estamos trabajando en ese tema de la elección, cómo sería la elección. Porque nosotros, por eso digo y hablamos de la ruta. La ruta hay que renovar los poderes públicos. Nosotros no podemos ir a una elección con el mismo CNE, con el mismo TCJ. Pues ya lo vivimos. Nosotros ganamos las elecciones en el 2015 con amplia mayoría y a través del TCJ nos mutilaron la mayoría de la Asamblea Nacional y han intentado eso. No hace falta en Venezuela solamente ser mayoría y sacar más votos, sino que también haya un poder público como el TCJ que sea imparcial. Entonces aquí hay que renovar el CNE, renovar el TCJ y renovar el poder ciudadano, y esa es una ruta que puede tardar. Estamos trabajando en ese cronograma, pero poder tener elecciones libres en Venezuela, con renovación de los poderes, con modificación de la ley, por ejemplo, la ley de procesos electorales, en su artículo 24, dice que para ejercer el derecho al voto fuera de nuestras fronteras necesitas tener pasaporte y residencia en el país donde votas. La Constitución dice que usted, ser mayor de edad, con su cédula se inscribe en el registro electoral. Entonces hoy tenemos que prepararnos. Sí, con la cantidad de venezolanos que están afuera, es una situación inédita. Yo creo que entre 6, 7 meses es posible tener una elección en Venezuela libre donde podamos elegir, ¿no? Si eso ocurre, eso significaría, uno puede especular en este sentido, un proceso de negociación. Ahora, dentro de ese proceso de negociación se formulan también múltiples especulaciones, ¿no? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué se negocia? ¿Quiénes se van fuera del país? ¿Quiénes van a permanecer? ¿Quiénes participan políticamente? Y está el tema de los derechos humanos, ¿no? Que es un factor sumamente sensible en este caso. Yo creo que aquí no hay que tenerle miedo a un acuerdo, y es la manera más... es la manera que aquí debieron haberse resuelto las cosas durante mucho tiempo. Ahora, el tema es con una agenda clara. Maduro no es capaz de darle confianza a los venezolanos, ni para la economía, ni para hacer una elección. Entonces, ese gobierno de transición no puede ser conducido por quienes hoy nos metieron en esta crisis. ¿Y qué va a pasar con ellos en esa negociación? No, parte de lo que hay que hablar. Nosotros no estamos... Eso se lo pregunta muchísima gente, ¿no? Yo, a título personal, y muchos de nuestros miembros de la unidad, y el mismo Juan, nosotros no queremos rencillas. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. Queremos el reencuentro y la reconciliación de este país. Que haya amnistía con justicia, que no puede haber impunidad, eso es verdad, pero aquí también necesitamos salir de esto, y esto se sale con un gran acuerdo nacional que nos lleve a una elección. ¿Qué va a pasar con la Fuerza Armada? Que es un factor, por lo menos en su cúpula, que expresa apoyo a Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar si eso ocurriera, lo que tú planteas? ¿Qué va a ocurrir allí internamente? ¿Qué va a pasar, digamos, con las cabezas visibles de la Fuerza Armada si esa hipótesis se confirmara? Mira, Carlos, aquí nuestros hermanos de la Fuerza Armada, igual que nosotros, todos los días deben pensar, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? Todos los días deben pensar, bueno, llevar a nuestros niños para el colegio. Hoy el gobierno está sostenido no está sostenido por el apoyo internacional, no está sostenido por la Constitución, no está sostenido por apoyo del pueblo, está sostenido por la Fuerza Armada, que lo que le estamos pidiendo, exigiendo, es que lea el 328. Yo le pido a cada funcionario de la Fuerza Armada, a cada miembro de la Fuerza Armada, que lea el artículo 328 de la Constitución. Aquí no se le está pidiendo que se alcen, que se respete la Constitución, que acompañe un pueblo que lo que quiere es cambio, que lo que quiere es vivir bien, que quiere dormir tranquilo, que quiere ser libre y que quiere hoy un proceso de transformación y de reconciliación nacional. Ahora, aquí las cosas no se miden ni siquiera ya por un espacio de tiempo muy largo. Aquí las cosas ocurren incluso, Stalin, en horas, ¿no? Totalmente. Mire, yo creo que no hay que poner las expectativas tan altas y tan cerca. Se exageran, y tú sabes como, por ejemplo, lo que se maneja en redes sociales es como una especie de apresuramiento. Hoy, un momento, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Todos los días estamos dando pasos firmes, los pasos correctos para lograr el cambio del país. Creo que sin desespero vamos a lograr que los venezolanos pronto podamos elegir nuestro destino, podamos tener una elección libre que nos dé hoy la salida y podamos vivir en paz, vivir tranquilos. Y oye, ese deseo que puedas trabajar y que el dinero te alcance para vivir bien. Eso es todo lo que nosotros queremos. ¿Pero esto está a la vuelta de la esquina o hay que esperar? Aquí estamos en un proceso. Sencillamente no pasa nada. No, lo dijimos del principio, del 5 de enero. Este es un proceso que tiene etapas y estamos quemando cada una de las etapas. Bueno.
Vamos a ver, difícil circunstancia, pero parece ser coyuntural para muchos y decisiva para otros. Totalmente, pero estamos muy cerca de ser libres, de ser venezolanos y que esa libertad nos lleve al reencuentro y a la reconciliación, que es muy importante. Aquí debe haber cambio sin retaliación. Bueno, Stanley, muchas gracias por haber compartido todas estas inquietudes con nuestros televidentes. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, Arte y Espectáculos en lo actual.